vamos a empezar viendo lo que sería el apartado de los pilares fundamentales, ¿de acuerdo? En este módulo lo que vamos a ver serán aquellos pilares más importantes para tener unas buenas bases fotográficas, ¿de acuerdo? Recordad que estamos en el bloque 1, ¿vale? Que es el que veremos antes de finalizar el año, ¿vale? Y concretamente dentro del bloque 1 en el segundo apartado que corresponde al módulo 2. Como bien digo, enfoque y nitidez. Recordad que estos apartados que están en rojo precisamente por ser uno de los de mayor importancia de prácticamente todo el curso, junto con la ley de velocidad, la toma de ajuste, la secuencia nocturna y una serie de técnicas y prácticas que veremos en el bloque 4, ¿de acuerdo? Importante tenerlo en cuenta porque hay que, digamos, tener especial atención a estos apartados que están en rojo, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, vamos a empezar por lo que viene siendo la definición de lo que es el enfoque, ¿de acuerdo? A la hora de que una persona nos pregunte qué es el enfoque o cuando intentamos definir lo que significa enfoque, suele haber un error generalizado y nos cuesta explicar el enfoque. Empezamos a divagar y empezamos a decir pues cómo se aprecia la imagen o cosas raras. Pero realmente el enfoque es algo mucho más físico, ¿vale? Físico entendiéndose en el sentido de que es algo del plano físico, ¿de acuerdo? En el sentido de que está definido específicamente. Cuando estamos hablando de enfoque, hablando de cámaras, estamos hablando concretamente de una distancia exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente la definición de enfoque es que el enfoque es una distancia exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te digo que me digas el enfoque que estás teniendo ahora, la respuesta debería ser, por ejemplo, 170 metros. Ese debería ser la respuesta. Y dirás, no, es que hay un margen. Sí, hay un margen. Pero el punto central, que no es central, ya lo veremos después, ¿vale? Ese punto central tiene una distancia concreta. Tú estás enfocando a una distancia concreta. No enfocas a algo abstracto, sino que enfocas a una distancia, independientemente de los elementos que haya en la escena en composición. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta y va a aparecer muchas veces a lo largo de todo el curso, ya no solo de este curso, sino de todo lo demás y además de toda la trayectoria que vayáis evolucionando fotográficamente, veréis que esto se va cumpliendo cada vez a más rajatabla, ¿de acuerdo? Y es importante tenerlo muy claro. Recuerdo, el enfoque es una distancia exacta. Si conseguís grabar este concepto, veréis que mucho contenido que veréis a posteriori lo vais a entender con muchísima facilidad, sobre todo cuando empecemos a hablar de las segundas partes del enfoque, segundas y terceras partes de que no solo es una distancia, sino que además, etcétera, etcétera, que no me voy a adelantar. ¿De acuerdo? Un segundo. Sí, vale. Bien. Para una vez ya definido el enfoque, vamos a ver qué tipos de enfoque tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar, digamos que con dos bloques, los que veis a la izquierda y el que veis a la derecha. El que veis a la derecha ya entraremos en profundidad cuando vayamos a trabajar, mientras que los que están en la izquierda son los que vamos a ver ahora definidos detenidamente durante este módulo, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar apartados, porque muchas veces los confundimos cuando estamos hablando del enfoque o hablamos del automático, del enfoque. La gente muchas veces lo confunde con el modo automático de la cámara y no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es importante tenerlo presente. El enfoque es un sistema propio de por sí dentro de la cámara y tiene varios subsistemas. Para entender el enfoque primero hay que partir de lo más primordial, que es el enfoque físico. Es decir, el enfoque dentro del plano físico. ¿Qué significa esto? A nivel de cámara, como bien ya sabemos, la definición de enfoque es una distancia exacta. Pero ¿cómo se traduce esto a nivel de cámara? Se traduce en varios aspectos. El primero de ellos es la distancia focal que tenemos. Es decir, el concepto del zoom, ¿vale? Ese concepto que habréis oído muchas veces, el zoom, hace referencia a la distancia focal que contiene, ¿vale?, ese objetivo. Es importante, muy importante. Luego la distancia al objetivo. Esto propiamente, por eso está puesto entre paréntesis enfoque, es la propia definición de enfoque. Esa distancia, ya sea en la unidad de medida que sea, en pies, en metros, en yardas, da igual, ¿vale? Esa medida, ¿vale?, es lo que me va a dar esa distancia concreta exacta. Eso es el enfoque, la distancia al objetivo. Hay una relación, entre comillas, entre la distancia focal y la distancia al objetivo. Alguno aquí le habrá explotado la cabeza, pero no pasa nada. Tiene un porqué,
¿de acuerdo? Y tiene una relación de cuánto podemos ver y a qué distancias podemos ver con según qué tipo de objetivo o milimetraje para ser concretos. Y luego hay un limitador. ¿Este limitador cuál es? La precisión del anillo de enfoque a la hora de enfocar. ¿Hay otro? Sí, pero lo veremos más adelante, para no confundirnos, ¿de acuerdo? Pero a nivel físico, de lo que compete al objetivo y el sistema del enfoque, en el elemento físico hay una limitación que es la precisión que tenga el anillo de enfoque. Si alguna habéis visto, digamos, los objetivos cinematográficos, veréis que llevan unas ruedas anilladas muy grandes y que llevan un pequeño selector que es como las cadenas de una bicicleta, en la que lleva una serie de dentados en las que yo puedo variar, digamos, la precisión con la que yo giro ese enfoque. Mutarse, por favor. Mutarse, por favor. ¿Vale? Vale. Vale. Bien. Una vez que ya he entendido lo que es el apartado del enfoque físico, que recuerdo es esta distancia focal del objetivo, ¿vale? Contenido como zoom, la distancia del propio objetivo, llamándose objetivo el sujeto que estoy fotografiando o la escena, no confundirlo hablando de objetivo como elemento físico de la cámara y objetivo del sujeto al que yo estoy fotografiando, ¿vale? Siempre haré descripción de a qué me refiero, ¿vale? Y por último, esa limitación del anillo de enfoque. Bien, eso es la parte más básica, más física. Ahora vamos con la parte que contiene la cámara. ¿Vale? De ahí tenemos, digamos, los modos que apoyan para conseguir lograr este enfoque, ¿vale? Por un lado tenemos el modo de enfoque. Lo podemos conseguir de dos maneras, principalmente. Que una es el modo manual, en la que yo actúo directamente sobre la rueda de enfoque del objetivo, entendido objetivo como el elemento físico del objetivo, ¿vale? Y por otra parte, el automático, que lo veréis muchas veces como AF, autofoco, ¿vale? Autofoco, autofocus, ¿vale? Etcétera. Bien. Dentro de este automático existen subcategorías, ¿vale? Luego las veremos. Existen subcategorías, ¿vale? Y esas subcategorías utilizaré una u otra según lo que yo, ¿vale? El objetivo, entendido objetivo como el sujeto o la escena que voy a fotografiar, ¿vale? Me interese uno u otro o me facilite más a la hora de realizar esa toma, ¿de acuerdo? Esos serían los modos de enfoque, no confundirlo. Por un lado tenemos el enfoque con su definición, por otro el enfoque físico y los modos de enfoque, que es un apoyo a la hora de enfocar. Luego tenemos las modo de zona de autofoco o autofocos, que digamos que esto es lo que le dice, cuidado, al autofoco, es decir, dentro de lo contenido en modo de enfoque, que es el automático, no valdría para el manual, ¿vale? Va a definir cómo va a actuar. Mejor explicado. Quiere decir que dentro de mi modo de enfoque, es decir, manual automático, si yo lo tengo en manual, no me va a funcionar el modo de zona de autofoco, porque yo no tengo activo el autofoco. ¿Cómo puedo comprobar esto? Sencillo. Tenéis varias maneras. Si cogéis vuestra cámara y accedéis a vuestro objetivo, veréis que tiene la pestaña que vimos que tiene lateral, en donde yo puedo activar y desactivar, siempre que no sea un modelo G, activar y desactivar la palanca del autofoco. Si la ponéis en manual y vais al menú, de ya sea el rápido como el interno, ¿vale? Veréis que ya nos permite modificar los modos de zona de autofoco. Lo mismo ocurre si dentro de los modos de zona, del modo de enfoque, lo pongo dentro de la cámara, aunque yo tenga el objetivo en automático, es decir, el objetivo físico, la palanqueta del objetivo en automático. Si yo me voy al menú, ya sea el rápido como el interno, y lo pongo en manual, también me va a deshabilitar los modos de zona de autofoque. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando yo lo hago en la cámara, sin interactuar sobre la palanqueta del objetivo, sobre la cámara lo puedo volver a activar, ¿vale? De manera que si lo pongo otra vez en automático, volverán a estar disponibles los modos de zona de autofoco. En cambio, si lo hago sobre el objetivo, me lo desactiva directamente y no me permite activarlo directamente desde la cámara, puesto que es un elemento físico y la electrónica de la cámara no permite actuar sobre el elemento físico de la palanqueta. Veréis que muchas veces a la hora de fotografiar os va a ser mucho más práctico desactivar directamente la palanqueta que andar configurándolo dentro del menú, bien sea el rápido como el interno. Dentro de estos modos de zona de AutoF, aunque ahora los vamos a ver uno por uno,
existen diversos tipos, pero los tres más genéricos son el punto único, ¿vale?, que apunta sobre un único punto, la zona dinámica, que apunta sobre un grupo de puntos, y la zona automática, que compete a todo el cuadro de la escena. Veréis una info complementaria, que son las normas de manejo para el enfoque, que ahora mismo no están introducidas, pero que os las meteré más tarde en el apartado de talleres, ¿de acuerdo? Veréis que ahora mismo en talleres tenéis un apartado que es enfoque. Para los que estéis un poco perdidos, el apartado que os estoy diciendo de talleres está dentro, justo encima de los módulos, hay un chat que se llama talleres. Ahí veréis que en cada módulo voy colgando una serie de documentos, ¿vale? Ahora mismo tenéis dos nuevos, que es enfoque y nitidez. Vale. Ya por último tendríamos los modos de disparo, que afectan también no al enfoque, sí al enfoque realmente afectan, pero no en el concepto del enfoque propiamente, sino a la hora de cómo se va a ver ese enfoque, ¿de acuerdo? Por eso lo dejo en digamos, un segundo plano apartado para verlo a posteriori, ¿de acuerdo? Donde tendríamos esos modos de disparo en lo que yo elijo cómo quiero que realice el disparo. Bien en toma única, bien en toma continua, temporizada o diversos disparador remoto, TTL, etcétera, etcétera. Bien. Con esto separaríamos estos tipos de enfoque, entendiendo que tengo el enfoque físico, el elemento de la cámara, ¿vale?, propiamente del objetivo, y luego aquellos elementos que en cámara me ayudan a enfocar, que son el modo de enfoque, que a su vez dentro del automático estarían contenidos los modos de zona de autofoco, y que luego también tendríamos el modo de disparo. Estos tres elementos los tenemos en el menú de acceso rápido de la cámara, que veremos en el próximo módulo, ¿de acuerdo? Bien. Dentro del enfoque físico, ¿qué he de entender del enfoque físico? He de entender que esto, como ya os he dicho, se divide en estos tres apartados, ¿no? La distancia focal, que está relacionada, como bien os decía antes, con las distancias. ¿Pero qué distancias? Las distancias de la apreciación relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia focal me va a actuar directamente sobre el campo visual que yo veo. Pero ojo, que no os lleve a confusión. Hay una regla estricta y que cumple en la que unas distancias focales concretas tienen unos ángulos en grados exactos. Pero ojo, esto puede variar. ¿Cómo puede variar? Los objetivos se fabrican siguiendo esta regla, de manera que si yo tengo 300 milímetros voy a tener pues una cantidad de grados concreto. 1200 van a ser 6 grados o 2, etc. Ahora no va a ser de memoria. Pero que cada uno tiene una cantidad de grados concreta para cada milimetraje. Esto no quiere decir que haya objetivos con distorsiones específicas, como puede ser un ojo de pez o un cóncavo, que te permitirá ver diferente a lo que está estipulado por la regla. No obstante, tener presente que por norma, si yo tengo un milimetraje, puedo saber de antemano, si sigue la escala normal, puedo saber de antemano cuánto va a ser mi cuadro, el ángulo de visión de mi cuadro. ¿Esto para qué me sirve? Me sirve para cuando yo hago la fase preparatoria, cuando voy a hacer unas fotos a un sitio que no he ido nunca. De manera que me permite prepararlo con mucha antelación. Eso lo veremos en el nivel 2, donde se verá la preparación de una sesión fotográfica. ¿De acuerdo? En abierto. Bien. Luego la distancia al objetivo evidentemente me va a afectar respecto ya mismo de lo primero. Según la distancia focal que yo tenga, esa distancia yo voy a apreciar un tamaño relativo del sujeto, objeto o cuadro que yo estoy enfocando, ¿vale? O que estoy viendo. Es decir, el tamaño es relativo. Si yo varío la distancia focal, la distancia al objetivo, es decir, al sujeto que yo estoy fotografiando, es la misma, pero la percepción con la que yo la recibo de tamaño puede variar. Es decir, como veis en la imagen de la derecha, yo puedo estar mirando el mismo cuadro, pero puedo estar apreciando una persona de diferentes tamaños, ¿vale? Cuando veamos el sensor, esto lo explicaré en más detalle, ¿de acuerdo? De cómo esto me puede variar esa percepción y lo importante que es o cómo me puede afectar tener un sensor pequeño o un sensor grande en una cámara. Ya por último sería la limitación de precisión del anillo que he comentado. ¿Esto en qué me va a afectar? Me va a afectar en dos aspectos. El primero de ellos que va referido a la calidad del objetivo, que es, según la calidad del objetivo, me va a dar una definición mayor o peor respecto a unas distancias concretas. ¿Esto qué hace? Que, asumado al anillo que lleva, me va a dar un margen de error.
Esto se suma a otro factor que ya veremos más adelante, que es el COC, que es el círculo de confusión, que viene en una relación entre el objetivo y el sensor. Esto va a decirme que con un objetivo concreto, con un milimetraje concreto, con una cámara concreta, más que la cámara se refiere al sensor, ¿vale? Me va a decir cuánta precisión voy a tener yo de definición en un píxel a una distancia concreta. Esto es bastante complejo, se verá en nivel 2. Pero que sepáis que se puede hacer cálculos, esto se usa muchísimo en astronomía, para saber cuánto es el tiempo máximo que yo puedo dejar una toma y que la estrella, por ejemplo, una serie de estrellas se me queden inmóviles, ¿de acuerdo? Bien. Pasando a los modos de enfoque, que sería el segundo apartado, fuera ya de lo que es el enfoque físico como tal, esto ya serían los apartados que me ayudan a enfocar. Vamos a tener presente que tenemos, como bien he dicho, el primero que es el enfoque manual, ¿de acuerdo? El enfoque manual es el que yo simplemente interactúo sobre el anillo físico que lleva el objetivo, ¿de acuerdo? Cuidado, un mal enfoque o un buen enfoque hay que entenderlo desde el concepto que hay que entenderlo. Durante el nivel 1 consideraremos un buen enfoque aquello que esté enfocado el sujeto de interés. No interesa la toma constructiva ni la toma artística. Es decir, olvidaos del bokeh, olvidaos de los enfoques, de los veteados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que interesa es enfocar lo que nos interesa enfocar. Y ese será el objetivo de nivel 1. He de sacar la foto con la mayor precisión del enfoque posible. Y esto es importantísimo. Si consigo dominar la precisión del enfoque, ya sea manual como automático, tendré ganado una gran parte de la fotografía, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer, como bien digo, en el modo manual. Ahí explico que perdemos, cuando lo pongo en manual, en el anillo, perdemos los modos de enfoque y los modos de zona de autofoco. Pero si lo seleccionamos en cámara, solo perdemos el último, ¿de acuerdo? Bien. Cuando estamos trabajando con el enfoque automático, como bien os he dicho, tenemos por norma 3 sistemas, ¿vale? Estos 3 sistemas, denominados comúnmente como S, C y A, ¿vale?, hacen referencia a las siglas de servo único, ¿vale?, el servo continuo, ¿vale?, y el A del automático. ¿Cómo trabaja esto? ¿Qué quiere decir esto de AFS, AFC y AFA? Muy sencillo. El AFS te está diciendo que cuando yo pulse una sola vez en el botón de enfoque, aunque lo mantenga pulsado, solo va a efectuar un barrido conforme unos parámetros internos de la cámara, que no voy a explicar aquí porque no competen a este nivel, ¿vale? Una serie de parámetros y valores, como el barrido que hace, ¿vale? Va a hacer un barrido y cuando la cámara considere, según otro parámetro que luego veremos, considere que está enfocada, parará, independientemente de lo que ocurra en la escena y de que yo mantenga o no más tiempo el botón pulsado. Bien, ¿qué ocurre si lo pongo en AFC, es decir, continuo? Mientras yo mantenga el botón pulsado y en función de lo que veremos a continuación, más lo que acabo de decir de una serie de parámetros internos de la cámara que corresponden al nivel 2, ¿vale?, la cámara irá haciendo una serie de enfoques constantes según se modifica la escena o se varía la distancia a la que se está realizando la escena. Lo cual quiere decir, pero que esto solo ocurrirá mientras yo mantenga el botón pulsado y se detendrá cuando yo deje de pulsarlo. Mientras yo lo mantengo, podré realizar fotografía aún manteniéndolo, ¿de acuerdo? Esto tiene sus pegas. Como tiene sus pegas, se dejan para el nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que solo utilizaríamos el automático o en cuyo caso el único. ¿Qué haría el automático? El automático decide, en función del suceso de la toma y la tecnología de la cámara y su procesador, si utilizar el servo único o el servo continuo. Es decir, si va a enfocar solo una vez y se va a parar, o si va a utilizar el continuo y va a realizar una serie de barridos y definir en qué momento se va a detener. ¿De acuerdo? Recalcamos, el servo único para que solo realice un único barrido de enfoque, el continuo para que enfoque constantemente según se modifique la escena y el automático para que la cámara decida en qué momento parar, sí o no, o si volver a reenfocar. ¿Vale? Todo ello mientras mantengo el botón de enfoque pulsado. Si dejo de pulsarlo, este sistema se desactiva. De ahí la importancia de tener separados los botones de enfoque y disparo. ¿Cómo realiza este cálculo o a través de qué realiza este cálculo?
mediante unos puntos que están distribuidos a lo largo del cuadro de la imagen, ¿vale? De la cámara, en la que voy a tener una serie de puntos denominados puntos de enfoque. La D40, por ejemplo, que es la cámara en la que he basado, por ser muy básica, ¿vale? Este curso, tiene, por ejemplo, 3, ¿de acuerdo? Estos 3 puntos, ¿qué me quiere decir? Que yo puedo seleccionar entre el punto de la izquierda, el punto central o el punto derecho para realizar mi enfoque dentro de un cuadro sin mover el cuadro, es decir, sin hacer reencuadre. ¿Reencuadre qué quiere decir? Que yo miro hacia un sitio moviendo la cámara y luego corrijo la posición de la cámara. También lo puedo hacer así, pero otra de las opciones es que yo elijo qué punto de los diferentes puntos de enfoque que tengo, según la cámara que tenga, para realizar ese enfoque con esos sistemas que hemos visto anteriormente del enfoque automático. Y ahora bien, vale, hemos visto el enfoque automático, hemos visto lo que hace el único y el continuo. Muy bien. ¿Y cómo decide cuándo parar, cuándo detenerse? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo decide qué punto mover? ¿Cómo selecciona? ¿Cómo hace eso? Bien, para eso está el siguiente apartado, ¿vale? Que son los modos de zona de autofoco. Para entender los modos de zona de autofoco hay que entender qué es el autofoco y que existen 2 tipos, importante tenerlo en cuenta. En primer lugar existe el pasivo. Como ya vimos, el pasivo realizó un barrido con el niño enfoque hasta determinar el punto de máximo contraste. Así funciona el pasivo. En el caso de las cámaras, de la gran mayoría de las cámaras con un CCD estándar, lo que hacen es el denominado enfoque de fase, como vimos en el módulo anterior. Pero existen otros que son los de tipo activo, que emplean un haz, ¿vale? Normalmente láser, para calcular la distancia y realizar el enfoque. Estos te permiten funcionar en absoluta oscuridad, entendida como absoluta oscuridad, incluido fuera de total espectro, aunque esto no es verdad, ¿vale? Esto no es exactamente verdad, es lo que te venden, pero no es exactamente real, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si queréis buscar una cámara que haga esto, podéis buscar la gama Leica, ¿vale? Que tiene este sistema de enfoque activo. Bien. ¿Cómo decide o cómo puedo yo seleccionar estos puntos de enfoque? Pues para ello tengo normalmente en los modos de zona de autofoque una serie de opciones. Ojo, hay más que estas 3, pero nos vamos a centrar en estas 3 genéricas porque entendiendo estas 3 puedo entender todas las demás. ¿De acuerdo? Por lo que vamos a empezar. Estos modos de zona le están diciendo al autofoco en qué se tiene que fijar de la escena para realizar el enfoque. ¿Y cuánto ha de abarcar esa área? Vamos a simplificar. El enfoque puntual. Cuando yo selecciono dentro del modo de zona el enfoque puntual, lo que hace es que selecciona de los diferentes puntos que tiene la cámara. Recordad que en el caso, por ejemplo, de la D40 tiene solo 3, pero por ejemplo esta cámara que os estoy presentando aquí tiene 51. ¿Vale? Pues de estos puntos yo puedo seleccionar uno. Por ejemplo, el del centro. Digo que he dicho 51 demasiado acelerado. Pero bueno, no viene al caso. Yo selecciono uno de los puntos, el que yo quiera. Si yo lo tengo en enfoque puntual, me permitirá seleccionar cualquiera de los puntos que están contenidos dentro de esos puntos de enfoque. Normalmente, estos puntos de enfoque tienen un cuadro menor que el rango máximo de visual del objetivo. Me explico. Si os veis el GIF que está ahí puesto, veréis que los puntos de enfoque están concentrados más o menos en los 2/3 centrales de la imagen, no ocupando el borde exterior. Porque por norma, los sujetos se suelen situar en ese cuadro. Y es bastante caro generar sistemas de posicionamiento en los extremos por un motivo, que ya os explicaré cuando trabajemos el enfoque, puesto que cuanto más nos acercamos al centro, más preciso es el enfoque, pero ya no solo el enfoque, todo en general. La máxima calidad de un objetivo está en el centro. Cuanto más me voy acercando hacia los extremos de las esquinas, más voy perdiendo esa nitidez y ese enfoque. Esto afecta directamente también al sistema de autofoco, haciendo que pierda precisión. Las marcas, para evitar cortarse los dedos, lo que hacen es que limitan este sistema a 2/3 o la mitad del cuadro completo para evitar que el enfoque les falle. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo apunto con el enfoque puntual a los puntos más extremos, puedo tener pequeñas pérdidas de precisión.
¿de acuerdo? Tenerlo presente. Bien, una vez que yo he seleccionado el enfoque puntual y he seleccionado el punto que yo quiero, que eso lo haré con los selectores, ¿vale? Con los selectores que están en la ruleta trasera, ¿vale? Al lado de la pantalla, con eso seleccionaré el punto que yo quiero seleccionar de la imagen. Cuando yo realice con el botón de autofoco, ¿vale? El enfoque, realizará el enfoque concretamente en ese punto. Imaginaros que en el punto más extremo de la derecha centrado tengo mi sujeto. Pues si yo tengo seleccionado ese punto, independientemente de lo que haya en el resto de la escena y las distancias que haya, va a enfocar solo al sujeto que está en ese punto concreto. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando hacemos fotografía de estudio para hacer los enfoques, por ejemplo, a los ojos, ¿vale? Cuando hacemos retrato. Importante. ¿De acuerdo? Bien. Con esto me vale sobre todo para objetivos estático o movimiento paralelo, que ya veremos porque es paralelo entre comillas. ¿Vale? Bien. Ahora pasemos al enfoque dinámico. ¿Qué es el enfoque dinámico? El enfoque dinámico, al igual que el enfoque puntual, yo selecciono un punto, igualmente. ¿Pero qué cambia? Que la cámara ya no solo va a prestar atención a ese punto, sino que va a prestar atención a ese punto y a los puntos que estén contiguos. Es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda, o incluso, en cámaras más modernas, incluso los diagonales. ¿Qué es lo que hace cuando yo lo pongo en enfoque dinámico? Independientemente de que yo tenga un sujeto situado en ese punto, si el objeto se mueve durante la realización de la toma o mientras estoy haciendo el enfoque, dentro de ese margen de los puntos más próximos, la cámara decidirá si seguirá el enfoque del sujeto, ¿vale? Según el procesador que tenga, ¿vale? De manera que si yo estoy fotografiando un sujeto que se está moviendo y lo tengo en enfoque dinámico, me va a permitir seguir a ese sujeto, y si yo no tengo suficiente soltura para seguirlo constantemente en el punto central, el que yo he elegido, si se desplaza en los puntos contiguos, la cámara le seguirá con el autofoco, permitiéndome sacar la foto correctamente enfocada. Lo que quiere decir esto que el enfoque dinámico es el más apropiado para realizar fotografía de gente, de grupos o personal moviéndose, ¿vale? Ya sean vehículos, ya sean gente, ya sean pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por último, estaría el enfoque automático o de cuadro completo, ¿vale? En el que la cámara decide qué parte de la escena va a seleccionar el enfoque. Este sistema va muy sujeto a la programación que tenga la cámara, sobre todo el sistema de reconocimiento de formas que tenga. Además de que influye muchísimo las diferencias tonales y de luz al realizar este enfoque automático, que además recomiendo encarecidamente no usarlo prácticamente nunca. ¿Cuándo usaré el enfoque automático? En muy contadas ocasiones. Ejemplo, cuando estoy realizando archivo, ¿vale? Fotografía de archivo o fotografía de documentación. Utilizaré el enfoque automático, porque cogerá todo el cuadro, porque se supone que está en un mismo plano. De manera que conseguirá localizar los textos o las imágenes de lo que yo estoy fotografiando de una manera más dinámica y rápida, permitiéndome sacar el enfoque con muchísima más velocidad que si tengo que estar constantemente, sobre todo si estoy haciendo un documento de varias páginas, teniendo que estar cambiando el punto de enfoque o incluso el recuadro de la cámara, que es bastante tedioso, ¿vale? Pues el enfoque automático buscará el contenido del cuadro, ¿vale? Para realizar este enfoque. ¿Qué ocurre si yo tengo el enfoque automático y tengo varias profundidades? Eso es un problema, porque al enfoque le va a costar muchísimo decidir qué parte de la escena lo hace, ¿vale? O en qué punto va a seleccionar. Sobre todo el problema lo tiene por dos grandes motivos. Primero, porque dentro de su programación decide por volúmenes, es decir, dónde está la mayor cantidad de volumen, ¿vale? Del mismo tono, va a suele tener la tendencia a ir hacia esa zona. Si tiene varias profundidades, durante el barrido y según la programación de barrido que tenga dentro o que nosotros hayamos programado, no todas las cámaras dejan hacerlo, ¿vale? Pues va a decidir en ese barrido aquello que esté con mayor volumen o que tenga mayor luminosidad. Es bastante complejo. Por lo tanto, como es algo bastante aleatorio y yo pierdo el control de lo que está decidiendo el enfoque, normalmente no lo utilizaremos, ¿de acuerdo? Ni tan siquiera en modos avanzados, porque
no tengo un control real sobre el enfoque y es bastante problemático, ¿de acuerdo? Vale, con esto ya tendríamos claro lo que serían los modos de zona de autofoque, que lo acompañaría con los modos de enfoque. Es decir, con el servo único o con el continuo o con el automático. Jugaré con estos dos. Recuerdo que simultanearé con ellos, ¿de acuerdo? Puedo tener el continuo puesto a la vez que tengo cualquiera de estos tres, del mismo modo que puedo tener el único a la vez que tengo estos tres y del mismo modo que puedo tener el automático a la vez que tengo estos tres. Pero ahora viene un detalle importante. Si yo tengo el enfoque automático, no me dejará seleccionar ningún punto de la escena. Y esto no solo afecta a los modos de zona a la hora de seleccionar el punto, sino que también me afecta a la hora de medir luz. Esto es importante tenerlo presente. Ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Es decir, yo solo puedo seleccionar el punto de enfoque cuando lo tengo en enfoque puntual y cuando lo tengo en enfoque dinámico. Cuando lo tengo en enfoque automático o incluso en el 3D, no me va a permitir seleccionar el punto de enfoque. Hay otras versiones que tienen modo 11 puntos, modo ultradinámico, modo horizontal, hay un montón. Muchos de ellos te permitirán seleccionar un punto de enfoque central y tiene una serie de variables para trabajar o bien solo horizontales o solo verticales, o el dinámico, o el 11 puntos, etc. Pero cuando yo lo tengo en automático, me descarta esta opción. De manera que es muy normal que cuando yo lo pongo en el enfoque automático dentro de los modos de autozona, ¿vale?, pierda la opción de con el selector seleccionar el punto de enfoque. Lo podéis comprobar si tenéis la cámara a mano, ¿de acuerdo? Bien. Una vez finalizado esta parte, pasaríamos a la parte de nitidez, que sería el segundo pilar. Con lo anterior visto, ya tendríamos las bases para entender cómo funciona el enfoque, descartando lo que comenté antes, que sería el apartado del modo de disparo, que lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasemos a la parte de la nitidez. Al igual que hemos visto con el enfoque, dentro de la definición de nitidez hay que contener qué es para entender cómo trabajar con ello. A diferencia del anterior, que es algo exacto, aquí tiene varias variables y la definición no es única, sino que tiene varios sinónimos y un conjunto de conceptos que definen la nitidez. La definición de nitidez es la claridad, la limpieza, la perceptibilidad y la calidad de una imagen. Todas ellas, ¿vale? Todas ellas contienen lo que es la nitidez. La claridad es lo clarificada que está cada uno de los píxeles de la imagen. La limpieza es la pureza que tiene ese píxel. La perceptibilidad es cómo está adaptado al ojo de cada uno o de un perfil concreto esa visión de ese píxel. Y la calidad hace referencia a la tecnología que avala ese píxel, que es el que al final va a sacarnos la imagen o el tono específico, la relación entre lo que hay en la realidad y lo que está capturando la imagen. Esos son esos cuatro conceptos: claridad, limpieza, perceptibilidad y la calidad. Claridad, calidad, limpieza y perceptibilidad. El más importante de todos ellos es el de perceptibilidad. De hecho, hay tesis completas de perceptibilidad. ¿Por qué? Porque según lo que yo quiera ver, el tono con el que yo lo veo me va a permitir verlo de una manera o de otra manera. Aunque la imagen sea la misma, tenga la misma claridad, limpieza y calidad, si varío la perceptibilidad, puedo pasar a ver una imagen que no veo absolutamente nada a una imagen que veo perfecta. Del mismo modo, puedo hacer que un daltónico vea la imagen perfecta, mientras que un no daltónico no vea absolutamente nada y viceversa. De ahí la importancia de la perceptibilidad. Incluso si vamos más lejos, puedo hacer que una persona mayor o con una vista más envejecida lo vea mejor, o que un joven la vea, una imagen solo la pueda ver una persona joven, mientras que una persona con una vista más adulta no la perciba y viceversa. ¿De acuerdo? Veréis que cuando se trabaja fotografía técnica y se va desarrollando y puliendo, veréis que con el tiempo se tiende a la suavización de los tonos y a la simplificación de los conceptos.
Cuando trabajamos una composición de una imagen, la tendencia cuando una persona es joven, y eso se ve en la fotografía, y lo podéis comprobar, todo fotógrafo pasa por una serie de etapas. Y eso es ineludible. Es muy raro. Salvo que tengas un buen maestro que te guíe muy fino, lo normal es que caigas en una serie de tendencias que normalmente son pozos que acabas saliendo, pero que casi todo el mundo experimenta. La sobresaturación de los tonos, el hiperrealismo, la caída del HDR, el funcionamiento de los bajos tonos, el uso de las altas de las claves bajas y de las claves altas fuera de marco, no trabajar el rango dinámico, ese tipo de cosas. Y luego la sobresaturación. Veréis que conforme se trabaja la perceptibilidad, se busca el simplicismo y se busca darle, bien con el color o bien con la composición, el objetivo que se trata de transmitir con la imagen. No importa tanto la cantidad de lo que contiene la imagen, sino la calidad y el saber llevar la mirada a lo que interesa que queremos que el que la ve vea. Y eso es importante. Porque muchos pueden decir que la imagen que estoy viendo la puede interpretar cualquiera, pero eso es relativo. Cuando alguien te dice que una imagen cada persona la puede ver de una manera u otra, es verdad, pero tiene una parte de mentira como todo. Existe una serie de patrones que precondicionan a una persona, dentro de la mayoría de la sociedad, a sentir o percibir una serie de situaciones, emociones y conceptos concretos. Si yo veo una escena en la que está habiendo, vamos a poner un caso, un linchamiento policial, pienso en violencia y en agresión. Si yo estoy viendo un niño llorando, pienso en el llanto y en la emoción del niño llorando. Si yo estoy viendo un paisaje con unos tonos suavizados, me hace una sensación de calma. Todo esto son patrones que pertenecen a la perceptibilidad. Para que os hagáis una idea de lo grande que abarca el concepto de perceptibilidad que está incluido dentro de las definiciones de nitidez. ¿Cómo nitifique yo esa imagen? Cuando hablamos, también existe la nitidez a la hora de expresarme. Esto es lo mismo, el conseguir en el mínimo constructo transmitir la mayor información. Una vez visto la definición de nitidez, vamos a ver otros conceptos que afectan y sistemas que afectan a la nitidez, ¿vale? Hay que empezar por el más sencillo, ¿vale? Como hemos visto enfoque, y no está hecho al azar, ¿os acordáis cuando empezamos que os dije que el orden de los dos pilares es enfoque y nitidez? Y en ese orden. De hecho, expliqué que el bloque 3 y el bloque 4 están al revés. Están al revés por cuestiones de docencia, porque es más fácil explicar primero el bloque 2 y luego el bloque 3. Pero siempre va a ser primero la nitidez. ¿Por qué? Porque es imposible trabajar la nitidez si yo no tengo enfoque. De ahí que el primero de los aspectos a tener en cuenta la nitidez es si yo la imagen la tengo enfocada o si la tengo desenfocada. Yo no puedo tener nitidez en una imagen si la tengo desenfocada. Sencillo, cogeros una imagen y desenfocarla. Yo ahí no veo nada. No tengo nitidez, no puedo ver, no nitifico lo que veo, no me es claro, no me es perceptible, ¿de acuerdo? No tiene calidad, ¿entendéis? Me faltan los conceptos, ¿vale? Por eso tiene que estar lo que se denomina en foco. Todo aquello que esté fuera de foco perderá nitidez, ¿de acuerdo? Dado que el primer pilar es el enfoque, es obvio que una de las cuestiones que más afecta al enfoque, a la nitidez, sea el enfoque. Entendiendo enfocado y desenfocado como la compra. Por otro lado, tenemos otros dos conceptos que afectan, que sería puro y su contraposición, que sería el suave. La pureza es cuando yo tengo contenido dentro del valor de F y maximizo la nitidez. ¿Cómo entiendo esto? Cuando veamos el F, que es el valor del diafragma, veremos que no todos los diafragmas, aunque yo tenga el enfoque perfecto, cuidado, aunque yo tenga el enfoque perfecto, yo puedo tener el enfoque que es, recordar, una distancia exacta, yo puedo tener perfectamente enfocado a la distancia un sujeto, pero no tener la máxima nitidez
por culpa de cuánto es la profundidad que yo estoy trabajando. Eso es lo que se diferencia entre puro y suave. Si yo lo tengo puro, mi nitidez será mayor, que es cuando tengo el F en lo que se denomina, que ya veremos más adelante, el punto dulce. Mientras que yo, si cierro diafragma o lo abro en exceso, lo que estaré provocando es unas ligeras distorsiones dentro de la profundidad de campo que me va a generar un suavizado de la toma. Esto me hace perder cierta nitidez. Pero ojo, también te da, digamos que sube el valor de la perceptibilidad bajando los otros tres. Como todo, hay un cierto equilibrio. En este caso, hay ese equilibrio. A diferencia del enfocado y desenfocado, que es sí o no, en el caso del puro y suave, hay un pequeño balance. Ya por último, el tercer concepto que más afecta a la nitidez serían tres conceptos que van unidos de la mano, que es la toma desplazada, la toma trepidada y la toma borrosa. Estos tres efectos, el desplazamiento, es cuando se mueve la cámara en una dirección, es decir, cuando yo la cámara la arrastro, aunque yo tenga un sujeto que está, entre comillas, medianamente enfocado, parte de la escena está desplazada. Esto es lo que se hace normalmente cuando trabajamos la técnica de blur, ¿de acuerdo? Otra de las opciones que tenemos es la imagen trepidada, la trepidación, que ocurre por las vibraciones que se transmiten, bien intencionadas o no, en la cámara. Existen varios tipos de vibraciones, ya las veremos, ¿de acuerdo? Esa vibración se denomina trepidación, ¿de acuerdo? Pero no hay que confundirla con el tercero, que es borrosidad, que es cuando un sujeto está borroso dentro de la escena. ¿Cómo puedo distinguir estos tres? Desplazamiento es muy sencillo. Veo que está la imagen desplazada en una dirección específica, ¿vale? Porque hay un arrastre, ¿vale? Cuando veamos las técnicas del bloque 4, veréis una versión común de esto, ¿de acuerdo? Como ahora, esa es fácil de distinguir. Pero ahora, ¿cómo distingo trepidación de borrosidad? Muy sencillo. Si yo tengo trepidación, todo el cuadro está movido. Si yo tengo borrosidad, solo el objeto que se ha movido dentro del cuadro aparecerá movido, mientras que el resto de la escena aparecerá congelada. ¿De acuerdo? Repito, desplazamiento se mueve todo en una dirección, trepidación, toda la escena se ve trepidada, es decir, movida, debido a las vibraciones o mi pulso, y borrosidad, yo tengo la cámara perfectamente quieta o mi tiempo de exposición no es suficiente para congelar, pero hay algo que se ha movido a una velocidad que la cámara no ha captado lo suficiente y no ha conseguido congelarlo. ¿De acuerdo? En este caso, la borrosidad, al igual que en el desplazamiento lo utilizaríamos para la técnica de blur, la borrosidad se utiliza para trabajar con lo que es la técnica de sedado, ¿vale? Que es hacer una imagen sedada, ¿vale? Las contras serían el congelado y el sedado, que lo veremos también. Con esto serían estos valores que os pongo aquí, son los que más afectan directamente y que debemos de prestar máxima atención en este nivel 1, ¿vale? Para la nitidez. Ahora vamos a ver otros por encima, ¿vale? Que no son tan importantes inicialmente, pero que en un futuro va a haber que tener muy presentes, ¿de acuerdo? Que serían la exposición, ¿vale? Que me afecta, aunque como vamos a trabajar aquí, vamos a trabajar con lo que se denomina correcta exposición, con un ajuste, ¿vale? No vamos a tener este problema. De hecho, la finalidad del curso, sobre todo cuando terminéis la ley de velocidad, es que no podéis fallar en exposición ni una sola toma. Es imposible fallarla. Si seguís el método, es completamente imposible fallar la foto. Tiene que romperse la cámara. O sea, no puede fallar. Es infalible. Lo veréis. Es infalible. Porque de hecho, haréis la prueba, que es sin ver, que lo haréis cambiando valores de la cámara sin ni siquiera ver la imagen, y veréis que todas salen correctamente expuestas. Luego tenemos la densidad, que esto hace competencia a la densidad que hay atmosférica, cuánto contenido sólido hay en la atmósfera. Esto afecta sobre todo los que quieran dedicarse a la fotografía a larga distancia. El disparo, que ya lo hemos visto en el enfoque, ¿vale? Que me afecta el cómo yo realizo el disparo. No es lo mismo disparar con tiempos de obturación bajos con el dedo, que puedo transmitir esa vibración, que hacerlo con un disparador, que hacerlo directamente con el full funcionamiento de la cámara, o hacerlo con espejo levantado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La bruma, la niebla, aspectos meteorológicos me afectarán muchísimo a cómo yo percibo esa nitidez.
La ISO, una de las más importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar y que mucha gente tiene un falso concepto, lo veremos, ¿de acuerdo? Y otros muchos. ¿Cómo aparecen estos ruidos? ¿Vale? Estos ruidos pueden aparecer de muchas maneras. Pueden aparecer como granos, pueden aparecer bandas, el moteado, el veteado, el viñeteo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Añadimos un concepto dentro de que el nítido se pierde por la ausencia de los ruidos, ¿vale? Se consigue la nitidez por ausencia de ruidos. Hay que entender otro concepto que es el contraste o la contrastación. El contraste es cuando dos píxeles uno al lado del otro se genera un punto de máximo contraste. Cuidado, porque esto engaña a la perceptibilidad. Los que hayáis trabajado con anterioridad con RAW y con JPEG, veréis que una persona que no está correctamente instruida en fotografía te dirá que ve mucho mejor la JPEG, ¿vale? O la TIFF la ve mucho mejor que la RAW. Y es un error, ¿vale? Cuando veamos el porqué, aquellos que creáis esto, entenderéis el por qué no es correcto. La RAW, aunque se vea una sensación de bajo contraste, ¿vale? O de menor definición, realmente tiene muchísima más información que la imagen que está comprimida del RAW. Lo que pasa es que a una vista joven, de ahí lo que os decía antes, ¿vale? De que se puede engañar muchísimo con una imagen, ¿vale? Una vista joven, la tendencia es que tienda a buscar los altos contrastes. Con esos contrastes lo que busca es esa definición brusca entre los píxeles. Pero esto es un problema, porque me crea el conocido en informática como los dientes de sierra. Esto es algo que no es que no competa directamente a la fotografía, es un nivel 3, pero que está asociado a la informática, ¿de acuerdo? No compete ni a nivel 1 ni a nivel 2. ¿Vale? Pero que lo tengáis presente. Aunque nos parezca que una RAW es de peor calidad porque la vemos como apagada la imagen, falta de tono, ¿vale? Realmente tiene muchísima más profundidad de bit y tiene un rango dinámico muchísimo mayor que la que tiene el JPEG, aunque la perceptibilidad de la JPEG sea mayor y nos entra por la vista. Te entra por la vista los 5 primeros minutos, luego la vista se cansa. Ya veremos esto cuando trabajemos en el nivel 2 las HDR. ¿Vale? Y todas sus versiones. Bien. Una vez finalizado lo que es estos conceptos, al igual que hemos visto en el apartado de enfoque que la cámara mide una serie de valores para realizar el enfoque, la cámara necesita un sistema, ¿vale? Para poder medir la luz. La cámara viene integrado con uno, ¿vale? Tiene un sistema de medición, un exposímetro, ¿de acuerdo? Que lo veremos en el módulo 5, ¿vale? Pero que aquí vamos a ver cómo en la cámara, qué menú tiene para seleccionar. Y esto es importante. Es exactamente igual que el que hemos visto en el de enfoque. Idéntico. Funciona exactamente idéntico. Con unas ligerezas lógicas en las definiciones. Al igual que en el de enfoque, la medición parcial y puntual, fijaos que los nombres son diferentes, recordarlos, porque cuando alguien te diga pon medición promediada o medición o ponderada central, ya sabes que se está refiriendo a la medición de luz y que no se está refiriendo a la de enfoque, porque la de enfoque se llama enfoque dinámico. ¿Entendéis la idea, no? Evidentemente existen más, al igual que el de enfoque, pero estos tres son los principales. Medición parcial o puntual lo que hace es que me deja seleccionar un punto siempre y cuando tenga el enfoque en puntual o en dinámico, de lo contrario no me dejará seleccionarlo, ¿vale? Y mide en ese punto la luz, importante, sobre todo cuando trabajamos a contraluces. Medición puntual, mide la luz que hay en el punto que yo he seleccionado, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo quiero sacar a alguien que está bajo un paraguas de sol y tengo el sol dándome desde cenital, ¿qué va a ocurrir? Que la zona del sujeto que yo estoy fotografiando va a estar en sombra. Por lo tanto, si yo no tengo la medición en puntual, lo que puede ocurrirme es que salga toda la escena promediada, ¿vale? Y la cara de la persona que está debajo del paraguas no la vea. ¿De acuerdo? Lo que me va a hacer una pérdida de nitidez, porque no veo la cara. A fin de cuentas tengo que ver, tiene que ser clara.
¿vale? Acordaos, esos 4 términos tienen que cumplirse, ¿vale? Tiene que ser clara la imagen que yo veo, tengo que percibir esa imagen, ¿vale? Tiene que tener calidad para que yo la vea, ¿vale? Bien, pues para poder hacerlo, con el puntual seleccionaré la zona de esta persona que está ubicada detrás del paraguas de sol y entonces la cámara medirá esa zona y me dará los valores de luz de esa zona. Cuidado, esto tiene una contra. En ocasiones, cuando la diferencia de luz es muy grande entre la zona a la que yo estoy seleccionando y el resto, lo que va a producir es que yo veré perfectamente expuesta la zona que yo quería, pero puede que el resto de la toma la sacrifique. Es decir, que o bien esté quemada o que bien esté velada, o que esté completamente oscura. ¿De acuerdo? Importante, ¿vale? Porque puedo estar sacrificando el resto de la imagen. Bien. Para eso tenemos la segunda opción, que sería la medición promediada o ponderada central. Esto es lo que hace una evaluación relativa que hace similar a lo que haría en el enfoque dinámico. En este caso sucede cuando se mueve. Pero en el caso de la luz, lo que hace es que coge el punto que yo he seleccionado y los puntos contiguos y decide cómo evaluar esa luz y saca una especie de media, que eso es programable solo por ordenador, en cámaras avanzadas, ¿vale? Solo por ordenador es programable los porcentajes que tiene. Eso no lo hace un cálculo de todos los puntos y hace la media, no. Sigue un patrón, ¿vale? Lleva una serie de patrones precargados y según la cantidad de luz que haya, ¿vale? Él decide qué valores le va a dar de prioridad. Es decir, si las diferencias son pocas, la diferencia va a tomar, por ejemplo, del punto central. Vamos a imaginar que solo hay 3 puntos de referencia, 3 de profundidad, es decir, 5 puntos de los cuales está el del medio, el contiguo inmediato y los contiguos lejanos. ¿Qué hará? Al central le dará a lo mejor un 35, a los siguientes les dará un 30 y a los siguientes les dará un 28, más o menos. Eso sí nota que la diferencia lumínica entre ellos es sutil. Si nota que la diferencia de luz entre ellos es muy grande, lo que hará es que a lo mejor le da un valor de 40-45 al central, le dará a lo mejor tan solo un valor del 20 y pico por ciento, 20-21% a los más inmediatos y a lo mejor le da solo un valor del 7 o del 8 a los extremos. Y de ahí sacará esa media valorando esos porcentajes de la luz total. Es un poco complejo de entender, realmente esto es culturilla. Simplemente que sepáis que va a realizar una evaluación, ¿vale?, relativa solo a la parte promediada y centrada sobre el punto que yo he seleccionado. No sobre el centro de la escena, cuidado, sobre el punto que yo he seleccionado y los que están alrededor. Luego, por último, tenemos la medición evaluativa y matricial, que si bien en el enfoque automático de full cuadro, que coge todo el cuadro, os decía que esto prácticamente no lo uséis nunca, el matricial tiene excepciones. El matricial se usa muchísimo más que lo que usaría el enfoque automático de cuadro completo de la parte del apartado que sería el enfoque. ¿Por qué? Porque este es mucho más eficiente. ¿Cuándo lo utilizaría? Cuando estoy en una situación en la que la luz es más o menos homogénea. ¿Alguien sería capaz de decirme en qué circunstancia meteorológica, si estoy en la calle, ¿vale?, a cielo abierto, qué situación meteorológica se me daría una situación ideal para una medición evaluativa? ¿Alguien es capaz de decirme cuál? ¿En qué condición meteorológica? ¿Se os ocurre alguna? Cuando está nublado. Correcto. Cuando está nublado, ¿ves? Como dice Héctor, cuando está nublado. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo el cielo nublado, toda la luz, independientemente de la ubicación del sol, siempre que la densidad de nubes sea suficiente, ¿vale?, independientemente hacia dónde yo mire, la condición de luz va a ser la misma. Hay unas pequeñas ligerezas, pero suficientes como para que la medición evaluativa y matricial sea capaz de evaluar el promedio de luz y me permita estar haciendo un cálculo de luz correcto, a excepción de que tenga zonas en sombra, ¿vale? Pero ya es más difícil, porque cuando yo estoy en un escenario en el que hay un cielo nublado, la luz suele envolvernos, ¿vale? De hecho, el peor escenario es cuando hay tormenta, pero
el mejor escenario en exterior suele ser cuando hay luz, sobre todo cuando la tengo a mi espalda, ¿vale? Que me ilumina el sujeto, o cuando la tengo lateral, siempre y cuando tengo un reflector para regularla, ¿vale? Sobre todo cuando hago un pop-art o cuando hago fotografía de retrato en exteriores, necesitaría esas condiciones. Pero también podría conseguir, aunque no es tan bonito el fondo, ¿vale? Podría conseguir una situación similar con fondos nublados. De ahí que la fotografía nocturna de rayos sea tan espectacular y relativamente fácil de realizar. De hecho, veréis, en nivel 2, cuando veamos cómo se fotografiar un rayo, veréis que es súper sencillo de hacerlo. Muy, muy sencillo. Es una técnica muy básica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el cielo suele estar nublado, o el área que yo estoy mirando suele estar nublado, y digamos que reparte la luz y me permite que la trazada del rayo se vea perfectamente. De lo que realmente me tendría que preocupar es del enfoque, que es la parte compleja de realizar esta toma, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulamos. Al igual que el enfoque, el sistema de medición de luz, que si veis en la cámara, veréis los apartados que corresponden al enfoque, ¿vale? Que lo pondréis en enfoque manual o automático. Dentro del automático podéis seleccionar el S, el C o el A. El siguiente menú que veréis será el de los modos de zona de autofoco, y justo debajo veréis el de la medición, el del sistema de medición de luz, ¿de acuerdo? Que tenemos esos tres. Que recuerdo, el puntual para que mida la luz sobre un punto, la medición promediada para que haga una evaluación de los puntos contiguos, ¿vale? Y la evaluativa o matricial para que me coja todo el cuadro y me evalúe un promedio de la cantidad de luz que hay en toda la escena. ¿Y esto dónde se ve reflejado? En el exposímetro, ¿de acuerdo? Lo veremos cuando veamos el módulo 5, que es el exposímetro como tal y cómo lo veo en la cámara como tal, ¿de acuerdo? Ya por último, a la hora de trabajar estos sistemas, ¿vale? Existe un botón, ¿vale? Que tenéis en la cámara, muchos lo tienen, hay otras que no, hay otras que lo tienen solo con una función, etcétera, etcétera, que me permite variar estas dos opciones que hemos visto. Es decir, por un lado el enfoque y por el otro la exposición, ¿vale? Hemos visto que AF era autofoco, ¿vale? Pues cuando veis AE es autoexposure, ¿vale? El automático de la exposición, exposición automática, ¿de acuerdo? Igual que la autofocus es enfoque automático. ¿Y qué significa la L? Que veis ahí en la escena de la derecha. La L significa loop, bloqueo, ¿de acuerdo? Bloquear. Entonces, pensemos, si pone AE, que es autoexposure, es decir, autoexposición, y pone lock, quiere decir que puede bloquear el sistema automático de exposición. Del mismo modo, si pone AF, autofoco, el enfoque automático, y pone loop, quiere decir que puede bloquear el enfoque. ¿Qué es lo que hace esta función, este botón? Este botón se puede configurar de muchas maneras. No lo vamos a usar, porque es difícil de usar a un nivel 1, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que este botón me permite, sin mover la cámara, elegir un punto para la exposición y otro punto para el foco. De manera que yo puedo estar evaluando un punto de la exposición y luego desplazo el punto y hago que la medición de foco sea en otro punto. ¿Entendéis la jugada? Porque yo puedo estar enfocando como la escena que tenéis ahí. Bueno, esa escena está hecha como el orto. Bueno, no. Porque si os fijáis, el focus lo hace sobre las ramas del árbol, ¿lo veis? Mientras que la exposición la toma del punto de mayor luminosidad, que son las nubes que se preadivina que está detrás el sol, ¿de acuerdo? De manera que yo tengo un foco en la parte más próxima, ¿vale? Que está un poco más oscurecida, mientras que la exposición la mide de la zona iluminada de las nubes del fondo. Eso es lo que me permite este botón. Pero es un botón complejo de utilizar y que no utilizaremos en un nivel 1. Vale. Aquellos que tengan una cámara que tenga este botón, que sepa que dentro del menú, que lo veremos en el módulo 3, que es la siguiente clase, dentro del menú yo a este botón le puedo dar normalmente de 4 a 7 opciones. Las cámaras más antiguas suelen tener 5, ¿vale? Entre ellas está una que es solo AF ON, ¿vale? Si encontráis en vuestro menú, por curiosidad, antes de la clase, encontráis en vuestro menú un apartado que ponga botón AEL o AFL, si le dais, veréis que os permitirá seleccionar cuál es la función de este botón.
Pues aquellos que no tengan un botón es proceso para realizar el enfoque, utilizaremos este botón que no lo usaremos prácticamente nunca, porque hay otras formas de hacerlo, ya lo veréis, ¿vale? Aquí, en este botón, es donde pondremos el autoenfoque, de manera que dejaré el botón del disparador exclusivamente para realizar el disparo, ¿vale? Conforme practiquéis, veréis que ganaréis una notable diferencia en la precisión de vuestros enfoques y en la técnica y exposición de vuestras tomas. Por contra, inicialmente perderéis velocidad y cuando queráis hacer tomas rápidas, algunas os harán fuera. De todos modos, explicaré esos aspectos. ¿De acuerdo? Vale. Por referente a lo que hemos visto, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, todo muy claro. No, todo muy claro. Vale, perfecto. Bueno, pues damos por finalizada la clase correspondiente al módulo 2, ¿vale? Pondré, como siempre, en el apartado de horarios cuándo sería la próxima clase. Queda pendiente el hacer una repetición de lo que sería la clase de lo que sería el primer módulo, ¿de acuerdo? De esta no va a haber repetición, dado que es una clase relativamente sencilla, ¿vale? Ya tenéis todos disponibles, en caso de que alguien no lo tenga, que me lo comunique, el apartado del módulo 2, ¿vale? Donde podrá ver tanto la presentación que acabamos de ver como descargarse el documento, ¿vale? Correspondiente, ¿vale? La presentación correspondiente y que, como siempre, dentro de 2 o 3 días tendréis también subido el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente clase.